Vamos a leer desde el 1 al 8. El 8 es el verso clave, pero para leer un poquito el contexto. Dice Juan capítulo 3, verso del 1 al 8. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, era alguien de autoridad y era alguien que todo el mundo lo conocía. Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Esta gente sabía en su interior, y quizás ellos hablaban, no, obviamente no al frente del público, pero sí entre ellos, de que Jesús era un maestro y que había venido de parte de Dios. Versículo 3, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Esta palabra aquí, espíritu, es viento. ¿Recuerda cuando Dios estaba formando del polvo y de la tierra a Adán y dice que sopló? Bueno, en la misma palabra espíritu es esta palabra viento, en la cual habla del Espíritu Santo. Dice verso 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Dice, el viento, otra vez, sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nuevamente dice, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Ese Espíritu ahí es con E mayúscula, hablando del Espíritu Santo. Hoy le quiero hablar, me cambiaron el mensaje, tenía otro, vientos del Espíritu. El verso clave es el 8, que dice que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Estamos viviendo en un tiempo donde el Espíritu Santo está ya despertando una nueva generación para un propósito específico. Es un mover, es un despertamiento que ya está a la puerta para aumentar o quizás llevarnos hacia un lugar que no conocemos. Hemos estado orando y la promesa ya se ha cumplido y el clamor de nosotros ha sido escuchado, por lo tanto se oyen vientos del Espíritu. Todo esto es por iniciativa de Dios, de que Él quiere despertar una generación en nosotros. Él quiere despertar algo y comienza como un mover, pero no se queda en un mover, sino se fortalece y se vuelve en un ejército que se despierta y conoce de que Dios está con nosotros y que está siendo guiado hacia un destino específico. Número 1, el Espíritu Santo nos lleva hacia un lugar desconocido. Diga conmigo, desconocido. Dice, el viento sopla hacia donde quiere. Estamos siendo guiados para un lugar desconocido pero poderoso. Dice Isaías, quiero que lo pueda buscar, tengo otra versión, pero usted lo puede leer. Isaías 42, 14, 16. Tengo la versión Palabra de Dios para todos. Usted la puede leer. 60 dice, he guardado silencio por mucho tiempo. Me he mantenido callado y me he refrenado. Pero ahora gritaré como una mujer cuando da a luz.
jadearé y resoplaré. Destruiré montes y colinas y secaré toda la vegetación que haya en ellas. Convertiré los ríos en tierra seca y secaré también las lagunas. Y dice, guiaré a los ciegos por camino desconocido, por rutas inexploradas. Haré que delante de ellos la oscuridad se convierta en luz y que los caminos escabrosos se allanen. Y dice, eso haré y no los abandonaré. El viento del Espíritu Santo está soplando sobre nosotros. Y cada vez que el viento sopla, el viento nos lleva hacia donde Él quiere llevarnos. Sorprendentemente, hacia donde nos quiere llevar, no conocemos ni tenemos el conocimiento de hacia dónde vamos. Hemos estado por mucho tiempo como si fuéramos ciegos porque no sabemos hacia dónde vamos y no tenemos visión de hacia dónde el Espíritu Santo nos quiere llevar. Pero el Espíritu Santo está soplando para llevarnos hacia un camino, para meternos hacia una ruta inexplorada, algo que nadie ha visto ni nadie ha conocido. Por eso me gusta el verso de nuestro Padre Espiritual y también el de nosotros que dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón del hombre para nosotros. O sea, son cosas que nadie nunca ha visto, nadie nunca ha oído y nadie nunca ha expresado porque no le conoce. La originalidad de Dios está a punto de manifestarse. Dios está de alguna manera que quizás Él se encuentra con una iglesia que está en un lugar donde Dios no quiere que estemos. Y existe un lugar de gloria que fue diseñado para nosotros. Hay un lugar en el cual la iglesia Dios la quiere llevar. Yo quisiera poder decirle a usted hacia dónde vamos, pero solamente tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Cuando una embarcación o un velero está naufragando, él se tiene que dejar llevar por el viento para que pueda llegar a una tierra firme y pueda ser salvado la embarcación. Asimismo tenemos que dejarnos guiar de alguna manera por el Espíritu Santo para llegar, para que Él nos lleve al lugar que Él ha diseñado para nosotros, no solamente para esta iglesia, sino para el cuerpo de Cristo. Y en ese lugar Dios se quiere manifestar a nosotros. De alguna manera, Dios hizo eso con el pueblo de Israel. Dios se quería manifestar a Moisés y a su pueblo. La pregunta es, ¿por qué Dios no lo hizo en Egipto? Porque Dios siempre tiene un lugar donde tú lo vas a encontrar. ¿Por qué cuando Moisés no estaba en Egipto como siendo hijo de Faraón, Dios no se le reveló en Egipto a Moisés? Sino que de algún Moisés fue guiado al desierto, conoció a su esposa, conoció a su suegro y estaba pastoreando ovejas. Y Dios de alguna manera lo guió al lugar donde él se encuentra. O sea, en otras palabras, Dios nos está soplando, nos está llevando hacia el lugar. Sino que de alguna manera Dios permitió que Moisés fuera al desierto, para que en el desierto él fuera al lugar donde Dios está. Muchas veces nosotros creemos que Dios está en un lugar y Dios no está en ese lugar. Dios está en el lugar que Él ha diseñado para ti. Y tenemos que dejarnos guiar hacia el lugar que Dios ha diseñado para nosotros y que Dios nos está esperando en ese lugar. Dios nos está esperando en el lugar de tu destino. Y esto solo es un proceso y el camino hacia donde Dios está. Dice Génesis 28:16, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Muchas veces
queremos salir de la prueba, queremos salir del proceso, queremos salir del camino por donde Dios nos está guiando y no hemos entendido que Dios está ahí en medio nuestro esperando por nosotros. Jacob no conocía que Dios estaba en ese lugar. Jacob no se había dado cuenta que Dios estaba en ese lugar. Y cuando Jacob durmió en ese lugar, se dio cuenta que Dios estaba allí. De alguna manera Dios lo tuvo que dormir para revelarle, pero Dios seguía estando allí. Hay mucha gente que Dios se le va a revelar para que tú puedas comprobar que Dios te está esperando en el lugar que Él ha diseñado para tu vida. Por eso es importante comprender la labor del Espíritu Santo y dejarnos guiar por Él para el lugar que Él ha diseñado para nosotros. Número 2. El cielo quiere que oigas un sonido, que oigas la voz de ese viento. Dice Éxodo 3, 1 al 4. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas atrás del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Recuerde, Moisés no había sido criado como un hebreo, sino como un egipcio. Aunque la que lo criaba era su madre biológica, quizás su madre le contó ciertas cosas de la historia del pueblo de Israel, pero Moisés no conocía que este era el monte de Dios. Y dice que cuando Moisés estaba pastoreando las ovejas de Jetro, llegó a un monte que era el monte de Dios sin él saber que era el monte de Dios. Y dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Así nos va a ocurrir a nosotros. Estamos siendo guiados y cuando nos topemos con algo, Dios se nos va a revelar en ese lugar. Y dice, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. De alguna manera, Dios se le reveló a Moisés en el lugar que él menos esperaba. Dios lo llamó en el lugar que él menos esperaba. Quizás Moisés estaba con su mente enfocada en sus ovejas. Quizás Moisés estaba con su mente divagando o pensando en su familia, en qué es lo que iba a pasar. Pero en medio de que Moisés estaba haciendo algo secular, Dios lo llamó para una obra específica. Por eso que Dios está declarando palabras proféticas. Y profética no es que es un profeta, sino que Dios está revelando su visión a hombres y a mujeres que están haciendo cosas ordinarias, normales, pero que Dios está a punto de llamarnos. Pero falta una generación que se atreva a oír a Dios. Yo estoy seguro, yo, Cristian Amengoro, si yo estoy en un desierto y yo veo que una zarza está ardiendo y no se consume, yo salgo huyendo. Porque dice que por eso pereció el gato, por causa de que quiere ver lo que no lo han llamado a ver. Pero hay algo que se incendió en Moisés que le llamó la atención. Vuelvo y repito, yo hubiera visto un fuego y yo salgo corriendo. Pero dice que Moisés dijo, yo quiero ir a ver lo que está pasando allá. O sea que Moisés entendió que eso era algo inusual, que Dios estaba usando para él llamar la atención de Moisés. Y lo que oirás puede que contradiga todo lo que tú sepas. Pero si estás dispuesto a obedecer esa voz, estaremos entrando en niveles inusuales de gloria donde nadie nunca ha ido. Dios sacó de lo ordinario a Moisés. Dios lo sacó de pastorear ovejas. Dios lo sacó de hacer algo que era común entre el pueblo para hacer algo extraordinario y libertar a un pueblo que estaba en esclavitud. Nosotros tenemos que entender que nuestro llamado es mucho más alto que lo que tú puedas percibir o ver.
Nosotros no estamos aquí para jugar con almas, estamos aquí para transformar personas y equipar a una iglesia que será una punta de lanza en los próximos años aquí en nuestro país. Y seremos llamados como personas normales para hacer obras inusuales, para hacer obras extraordinarias, no por quienes somos, sino porque Dios se gloria en medio de nuestra debilidad. Dice Hechos 9:7, y los hombres que iban de viaje con Saulo estaban sin palabras. Tengo otra versión diferente, dice, y habían oído la voz que hablaba, pero no vieron a nadie. O sea, hay mucha gente que va a estar contigo, pero no va a oír la voz que tú estás oyendo. Tú lo tienes que tener muy claro. Saulo no iba solo, Pablo no iba solo. Pablo iba en su caballo, pero iba mucha gente con Pablo. Y dice que cuando Pablo oyó, ellos también oyeron, pero no podían ver lo que Pablo estaba viendo. Tú no puedes obligar a que otra persona haga lo que tú estás experimentando, ni lo que tú estás oyendo, porque solamente eres tú quien lo está oyendo y eres tú quien tienes que obedecer. Pablo no forzó a los que estaban con él, pero miren, es Jesús, pero miren, ven acá, entiendan lo que él está dando. Pablo obedeció y escuchó, no importando que nadie se quedara con él. Lo mismo le pasó a Daniel cuando dice que Daniel estaba en el momento que se le apareció. Dice que estaban un grupo de personas con él y la gente no podía ni ver ni oír lo que Daniel estaba viendo. Dios está llamando personas inusuales para una obra inusual. Dice Éxodo 19, 16, 19. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte y el sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento el pueblo para recibir a Dios. Y dice, se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Y el sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Y Moisés hablaba y Dios respondía con voz tronante. Lo interesante es que dice que el pueblo le dijo, nos habla tú con él y nosotros oiremos, pero que no hable Jehová con nosotros. Éxodo 20, 18 al 20. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viendo el pueblo y temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no moramos. Y Moisés respondió al pueblo y dijo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Tenemos que entender que hay gente que no va a entender la voz que nosotros estamos oyendo. Hay gente que no va a comprender el llamado a lo cual nosotros estamos siendo llamados. Hay gente que no va a entender lo del Espíritu Santo. Hay gente que no va a entender lo de la palabra de Dios. Hay gente que no va a entender la visión que tú tienes por dentro y la pasión que Dios está colocando, porque ellos no están dispuestos a escuchar la voz que tú estuviste dispuesto a escuchar. Moisés estuvo dispuesto a entrar y escuchar algo inusual. Tenemos que estar nosotros dispuestos a entrar y a escuchar. No importa que Dios te reprenda, no importa que Dios te regañe. Tienes que estar dispuesto a entrar y a escuchar lo que Dios tiene que decirte. Y tenemos que levantar una generación que esté dispuesta a escuchar la voz de Dios. En este mundo hay muchas voces, pero ¿quién estará dispuesto a escuchar solamente lo que Dios está hablando? Por eso tenemos que tener oídos abiertos para escuchar la voz de Jehová nuestro Dios. Yo no sé por qué siempre lo repito, pero hay mucha gente que ha muerto porque no ha escuchado la voz de Dios. Hay muchas iglesias que han cerrado porque no escucharon la voz de Dios. Hay gente que está pereciendo porque no han escuchado la voz de Dios.
Hay gente que han tomado mal decisiones porque no han escuchado la voz de Dios. Y es importante que yo pueda de alguna manera contribuirle, que usted pueda escuchar la voz de Dios por usted mismo. Que no dependamos de alguien para revelarnos lo que Dios quiere revelarnos, sino que de alguna manera desarrollemos una madurez y cada uno pueda escuchar la voz de Dios. Ahora usted dice, hermano, yo nunca he escuchado la voz de Dios audible. Pues yo te voy a decir, tú nunca has abierto la palabra de Dios. Porque si tú abres la Biblia, tú vas a escuchar la voz de Dios. Siempre Dios tiene algo que decir, y si tú estás en el Espíritu, vas a escuchar la palabra atinada para tu vida. Nosotros seremos la diferencia en este Panamá Este. Si somos una iglesia que escuchamos y somos dirigidos por la voz de Jehová nuestro Dios. Por eso no estamos envueltos en todo lo que el otro está envuelto. Mi hermano, que ellos hagan lo que quieran hacer. Dios los bendiga. Hágalo. Vaya. Cierre las iglesias. Vaya a hacer eventos. No estamos en eso. Dios nos quiere aquí para levantar un pueblo diferente. No es posible que cierren la iglesia un domingo para ir al río. No es posible que hagan cosas que están contradiciendo la voluntad de Dios. Que hagan lo que quieren hacer. Nosotros seguiremos escuchando la voz de Dios. Y me quedaré con las personas que solamente estén dispuestas a escuchar la voz de Dios. No seremos emocionales, no seremos carismáticos, no seremos echadores de chistes, no seremos personas que quizás como otros seremos, pero seremos personas que estamos dispuestos solamente a escuchar la voz de Dios. Para escuchar la voz de Dios hay que tener un carácter dentro de nosotros. Yo me imagino que cada vez que Moisés entraba y escuchaba la voz de Dios, él era estremecido. Pero hay una diferencia que ocurre en una persona cuando tú sabes porque sabes que Dios está contigo. Y que Dios nunca te desamparará y que Él está contigo todos los días de tu vida. ¿Por qué? Porque tú estás escuchando la voz de Dios todos los días. Y estás sintonizando en vez de TVN y Telemetro, estás sintonizando el canal del cielo. Y te paras con fe y te paras con esperanza. ¿Por qué? Porque estás conectado a la fuente que está alimentando tu espíritu. Y el espíritu te dice todos los días, levántate, resplandece, porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y tú sabes hacia dónde vas. ¿Por qué? Porque el espíritu está contigo. Hay personas que divagan y son personas de doble ánimo porque no están conectados con el cielo. Y no están escuchando la voz de Jehová, su Dios. Número 3. Este movimiento o este viento solo puede ser controlado por el Espíritu Santo. Dice la palabra, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Solo el Espíritu Santo tiene el control total de lo que Él va a hacer en su iglesia. No se admiten sugerencias o cambios. Es como Él lo diga y solamente como Él lo quiere hacer. Voy a repetir eso. Solo el Espíritu Santo tiene el control de lo que Él está haciendo en nuestra iglesia. No se admiten sugerencias o cambios. Es solamente como Él lo diga. ¿Por qué? Porque hemos visto que muchas veces cuando en la mano del hombre se mete en el mover de Dios, siempre daña lo que Dios ha comenzado. Eso fue lo que ocurrió en la iglesia. Recibieron un poder del Espíritu Santo, pero el hombre creyó que podía llevarlo a algo intelectual de la mente. Y quizás, yo me atrevería a decir, no es malo estudiar, estoy hablando en el término de la Biblia y ser un teólogo o estudiar todas esas cosas. Pero yo estoy convencido y también he escuchado a nuestro Padre Espiritual que quizá no era la forma que el Espíritu Santo quería. Porque ahora dependemos más de lo que sabemos, de lo que Él quiere que hagamos. Ahora predomina más la doctrina que me enseñaron que lo que el Espíritu Santo me quiere revelar.
Y yo he escuchado a nuestro hermano Bautista, que ellos dicen que nosotros somos los pentecostales, aunque yo no me considero pentecostal, ni tampoco nada de esos movimientos, yo soy cristiano solamente. Y ellos dicen que Dios no habla y que solamente Dios habla por la palabra, es correcto. Pero nosotros no podemos limitar al Espíritu Santo a que solamente Él haga lo que ellos han deducido a través de su intelectualismo. Obviamente el Espíritu Santo nunca va a contradecir lo que Él ha establecido en la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo es una persona que tiene voluntad y Él te puede revelar a ti lo que Él quiere que tú hagas. Es cuando metemos la mano y cuando metemos nuestro intelecto y cuando metemos nuestro conocimiento en el mover del Espíritu Santo, es que Él comienza a retraerse, porque entonces tú sabes más que Él. Entonces queremos enseñarle a Él cómo se hace iglesia. Cuando la Biblia dice en el libro de los Hechos, y yo anhelo eso, y oro por eso, y deseo eso, que Él añadía cada día lo que han de ser salvos. Que Él fortalecía la iglesia. Que la iglesia se acrecentaba y aumentaba por el Espíritu Santo de Dios. Yo no veo a ningún apóstol haciendo un plan de crecimiento. Yo no vengo a ningún apóstol haciendo nunca una escuela dominical. Yo no veo a ningún apóstol haciendo seminario ni haciendo intelectual la obra del Espíritu Santo. Yo lo que veo que dice, y Pedro llenó del Espíritu Santo, su sombra sanaba a los enfermos, y Pablo llenó del Espíritu Santo y levantaba a los muertos, y cada apóstol lleno del Espíritu Santo y hacía la obra que él quería que hicieran. ¿Por qué? Porque este mover solamente lo controla el Espíritu Santo de Dios. Y me dijo, he aquí que tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto ahora no bebas vino ni sidra, ni comas cosas inmundas, porque este niño será nazareno a Dios desde su nacimiento hasta su muerte. Eso fue lo que pasó con Sansón en Jueces 13:7. Dios separó a Sansón para una obra específica. Dice, porque será grande delante de Dios. No beberá ni vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Lucas 1:15, hablando de Juan el Bautista. Y Marcos 1:6 dice, y Juan estaba vestido de piel de camello y tenía una cinta, un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langosta y miel silvestres. Marcos 1:6. Esto habla que el Espíritu Santo hace como Él quiere. Él te puede decir a ti lo que Él no quiere que tú comas. Él te puede decir a ti cómo tú te vas a vestir. Y Él te va a decir a ti las palabras que Él quiere que tú profeses. Estos hombres fueron dirigidos desde el vientre de su madre por el Espíritu Santo de Dios. Dice que la mamá de Samuel le hacía un vestido todos los años y lo subía, porque la mamá entendía que el niño tenía un propósito específico. Así como el Espíritu Santo, de cierta manera, controló hasta el nacimiento de aquellos hombres, el Espíritu Santo controlará todo respecto a la iglesia. Usted no puede determinar su origen ni su destino. Usted no le puede decir al Espíritu Santo, es que yo quiero ser pastor, es que yo quiero ser apóstol, es que yo quiero ser líder, porque usted tiene que estar doblegado a la voluntad de Él, hacer y estar dispuesto a lo que Él quiere que tú hagas. Hoy la gente viene a la iglesia y como que llena un formulario para lo que la gente quiere aspirar. Y aquí se respira, pero no se aspira. Aquí solamente se hace lo que Él quiere que tú hagas. No podemos decir al Espíritu Santo, es que yo quiero que a los 10 años que yo estoy en la iglesia, yo sea así y esté en este nivel y la gente y esto. No, tú no puedes orquestar. Todo eso lo planifica Él y lo revela Él. El Espíritu Santo es libre y va donde Él quiere. No podemos controlar la voluntad de Dios.
Que yo me voy a meter en 40 días de ayuno y yo voy a salir bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Quién te garantiza eso? Ay, hermano, ¿y cuándo usted va a hacer un ayuno de 40 días? Cuando Él me lo diga. Yo no hago ayuno para demostrarle a nadie lo que yo puedo hacer, porque yo no lo puedo hacer, Él lo hace en mí. Y si Él no quiere que yo no haga en ninguna parte de mi vida 40 días, tampoco lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque dice que más viene, más ni sabemos de a dónde viene ni a dónde va. O sea, somos controlados totalmente por el Espíritu Santo. Hoy podemos predicar fe porque Él quiere, mañana podemos predicar de arrepentimiento porque Él desea. Un domingo podemos venir y la iglesia está emocionada por la promesa de Dios. Otro domingo podemos venir y todo el mundo está llorando. Eso no lo controlo yo, eso lo controla el Espíritu Santo de Dios. Porque Él sabe lo que cada uno de nosotros necesita. Y yo sé que hay gente que se siente como nerviosa porque hay gente que le gusta controlar todo. ¿En qué momento cantan? ¿En qué momento suben? ¿En qué momento recogen la ofrenda? ¿En qué momento dices esto? ¿En qué momento tiene que caer la unción? ¿En qué momento la tiene que llorar? Yo no sé nada de eso. Así como el viento hace lo que quiere y va hacia donde quiere. El Espíritu Santo te llevará a donde Él quiere para hacer contigo lo que Él ha diseñado para ti. Y tenemos que estar dispuestos a obedecer y hacer lo que Él quiere que hagamos. Tú serás el cristiano y la cristiana más feliz de la tierra cuando tú estés haciendo lo que Él te diseñó para ti. Tú serás la persona más feliz de la tierra cuando tú estés haciendo aquí en la tierra para lo que tú naciste. Por eso hay personas que están haciendo cosas que están frustradas porque ellos no nacieron para hacer eso. Porque Él te llevará a donde Él quiere para hacer contigo lo que Él ha diseñado para ti. Lo que pasa es que a veces nos hacemos ilusiones y queremos que Él haga lo que yo quiero. Número 4. Este movimiento provocará un nuevo nacimiento. Algo tiene que despertar en nosotros. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Esto provocará el nacimiento de una nueva generación, mi hermano. Tenemos que nacer de nuevo. No es lo mismo ser salvo. Algún día lo predicaré, algún día lo enseñaré. No es lo mismo ser salvo que ser convertido. La salvación es un evento instantáneo, pero la conversión es un proceso del creyente. Por eso que hay personas que han aceptado a Jesús, pero siguen hablando de la misma manera porque no están convertidos. Por eso la Biblia dice, convertidos de vuestros malos caminos. Tú puedes ser salvo, pero tienes que cambiar todo lo que está dentro de ti. Necesitamos verdaderos creyentes nacidos del Espíritu. Hagamos un ejemplo, si el Espíritu Santo no está aquí y si las personas supuestamente aceptan a Jesús, ¿qué ocurrió en ellos? Nada. Y lo que tendremos es personas frustradas sentándose todos los cultos aquí, pensando que son cristianos cuando no son cristianos. Porque cristiano es aquel que ha confesado a Jesús y ha aceptado a Jesús por dentro, y ahora Jesús comienza a manifestarse a través de su vida y está convirtiéndose en una nueva criatura. Hay personas que tienen 10 años en la iglesia y no han cambiado ni su manera de vestir. ¿Por qué? Porque Jesús no está dentro de ellos. Por eso vemos a cristianos hablando como mundanos, porque no ha cambiado nada por dentro. Es un nuevo estilo de vida. Es un estilo de vida en la cual tú operas solamente a través de la guianza del Espíritu Santo.
Serán vidas totalmente que manifiesten cosas que nunca antes han visto. Usted imagina a alguien caminando normal por la calle y ve a un enfermo y es normal para él orar por un enfermo y sanarlo por completo. ¿Por qué? Porque tú estás operando bajo el poder del Espíritu Santo de Dios. Yo creo, y ahora entiendo lo que le ocurría a Pedro. Pedro no es que le decía a la gente, pongan a la gente en la calle para que mi sombra la alcance. Era normal para Pedro el orar por alguien y que la persona se sanara. ¿Por qué? Porque él tenía el Espíritu Santo de Dios. Y las personas sabían que él tenía tanto poder que aún la sombra que tocase a los cuerpos le podría sanar. Era normal para Pedro caminar por las calles y sanar a las personas. Por eso tenemos que despertar una nueva pasión en nosotros. Una pasión que nos saque de esta esfera natural, y que nos saque de pensar como la gente de este mundo, y que nos saque de pensar en las cosas de esta tierra, y que nos ponga nuestro pensamiento en las cosas de los cielos, para que comencemos a traer el cielo aquí a la tierra. Si usted lee la Biblia con detenimiento, usted sabe que usted es un embajador del reino de los cielos. Y un embajador del reino de los cielos no habla lo que quiere. Por eso un embajador tiene que tener cuidado de lo que habla, porque todo lo que habla, lo habla en nombre de su reino o de su gobierno. Cuando queremos saber la opinión de Estados Unidos acerca de un acontecimiento aquí en Panamá, vamos donde el embajador y le preguntamos, ¿qué dice Estados Unidos sobre este tema? Y él dice, bueno, Estados Unidos dice que esto y esto y esto. Cuando él habla en nombre de un gobierno. Y si él habla mal, su gobierno lo va a llamar a capítulo y lo va a sentar allá en Estados Unidos para hablar cosas que el gobierno nunca ha dicho. Bueno, así es aquel que es gobernado por el Espíritu Santo. Él es un embajador que no puede hablar lo que él quiere, solamente puede hablar lo que el gobierno de su reino le ha dicho que hable. Mi hermano, tenemos que despertar una nueva pasión que solo quiera vivir bajo los parámetros de Dios. Que la santidad no será una moda, sino será común en nosotros. Que los milagros comienzan a ocurrir en cada ocasión y en cada momento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo estará con nosotros. Y se paseará de una manera libre por nuestros corazones. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que ser gobernados espíritu, alma y cuerpo por el Espíritu Santo de Dios. Tiene que levantarse una nueva raza de cristianos. Esta raza que ha gobernado por mucho tiempo es una mala raza. Son personas que profesan ser cristianos, pero no lo son. Sus hechos niegan su confesión. Y tiene que levantarse una nueva estirpe, un nuevo linaje de cristianos realmente que tengan el Espíritu Santo y que tengan el ADN de Jesús. Que cuando la gente te oiga hablar, diga, ahí está Jesús dentro de aquel hombre. Que cuando tú llegas a un lugar, demuestras a Jesús solamente en tus hechos, la manera de hablar, la manera de abrazar, la manera de comportarte, y a la gente que entienda que tú eres alguien diferente. Estoy cansado de ver una iglesia que no testifica el testimonio de Jesús en su vida. Iglesias que no hablan de un nuevo nacimiento, sino hablan de lo que quieren hacer, lo que aspiran, lo que desean en su mente vaga, pero no aspiran a nada espiritual. A mí no me tiembla la mano ni tiembla la boca de pensar y decir, Señor, dame un pueblo nuevo. Realmente que cambie su corazón, que cambie sus pensamientos, que no hable como la gente de este mundo, sino que cambie su corazón y que el corazón de Jesús sea incrustado. Y cuando tú hables, tú comienzas a expresar los diseños de Dios. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego y las columnas de humo. Joel 2, 28 al 30. Necesitamos un despertar en la iglesia.
Estamos provocando el próximo avivamiento que tenemos que experimentar. Los países serán conmovidos por la palabra de Dios a través de lo que hable nuestra boca. Y marcaremos la pauta de cómo debe ser un ministerio realmente apostólico y profético dentro de una iglesia. La gran pregunta de esta noche: ¿cuántos están listos para lo que Él quiere hacer con nosotros? No me responda. Porque si usted me responde de inmediato, usted me está diciendo: yo estoy dispuesto a pasar por todo el proceso para yo llegar a ser lo que Él quiere que yo sea. Fíjese, lo pongo a pensar. Porque hay gente que uno dice: Dios quiera, amén. Y después: Padre, ¿por qué estoy en esta prueba? Pero tú dijiste amén a lo que yo estaba haciendo. Entonces yo te tengo que probar por aquí para que después llegues allá. Y cuando llegues allá tengas mi corazón y tú tengas tu corazón, para que no dañes lo que yo quiero hacer. Así que no respondas tan rápido a Dios. Dice, oye lo primero. Dice, antes de proferir palabras, dice, pon atentamente tu oído a la voz de Dios. Y escucha todo lo que Él quiere hacer. Y entonces medítalo y dile: Señor, ahora sí estoy dispuesto. ¿Usted no ha visto personas que uno le pide un favor? ¡Yo lo hago! Y al día siguiente, ¿qué pasó? Se me olvidó. ¡Qué rápido! Por eso pregunto nuevamente: ¿estás listo para lo que Él quiere hacer en medio de nosotros? Porque son vientos del Espíritu y el Espíritu nos va a llevar a un lugar que no conocemos. Nos sentiremos incómodos, no nos va a gustar. Tendremos que cambiar cosas, dejar cosas. Tenemos que morir. Él tiene que resucitar en nosotros, levantarse. Cristo tiene que crecer, nosotros tenemos que menguar. Y llegará un momento donde estaremos al nivel que Él quiere que estemos y comenzaremos a hacer la obra de Dios aquí en la tierra. Ay, hermano, y todo lo que ha pasado aquí en Panamá en los últimos 50 años, ¿qué ha sido? Bueno, pregúntele a ellos. Yo lo que sé es que Él quiere hacer algo nuevo con nosotros. Y quizás no es nada nuevo, o quizás sí es nuevo para algunos, porque es la misma obra que Él ha hecho en el libro de los Hechos, que Él quiere hacer con nosotros. Pero hay una obra que Él quiere hacer con nosotros. Y estos vientos nos están llevando hacia el lugar que Él ha diseñado para con nosotros. Será un lugar desconocido. Escucharemos un sonido que nos va a guiar hacia ese lugar. Todo esto será controlado por el Espíritu Santo. Y esto provocará un nuevo nacimiento en nosotros. Fíjese, ninguno de los 4 puntos nos involucra ni tu voluntad, ni tu intelecto, ni tus emociones. Todo lo va a hacer Él. Para que al final toda la gloria sea de Él. Somos simples instrumentos. Somos vasos de barro. Somos personas que hemos sido escogidas por la misericordia y la voluntad de Dios para hacer una obra que no podemos hacer, que no merecemos, pero Él quiere glorificarse en nosotros. Por eso yo te invito a que tú cierres tus ojos.